Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnas y alumnos de Puntaje Nacional. Junto con saludarlos como siempre, les pido por favor que las personas que están en el chat me avisen si es que está todo bien con nuestra transmisión, si es que me escuchan, si me ven bien, todo bien, para poder empezar a hablar. Ahí está, muchas gracias señorita Consuelo González y don Víctor Hugo, que me avisaron que está todo bien. Hoy terminamos nuestro primer eje o la primera división que yo artificialmente de estas clases, porque en realidad las divisiones son súper arbitrarias, pero vimos nuestra clase de ejercicios y hoy pasamos a nuestro segundo módulo, segundo eje, que es disoluciones. Con disoluciones es mi parte donde yo les recomiendo por favor que pongan atención. Creo yo, y es mi visión personal, que esta es una parte bastante abordable de la PSU y donde hay varias preguntas. Entonces aquí hay una oportunidad, creo yo, insisto, de poder ganar un par de puntitos en esta PSU, ¿ya? Con un tema que no es tan complicado y que no tiene tanto drama conceptual. Sí tiene, como todo, casi todo en química, el problema de tener que manejar los números, ¿ya? Tener que ir soltando la manito y practicando los ejercicios para que vayan intuyendo para dónde va la cosa. A Anel Monge, que me dice que hagamos un resumen del capítulo anterior. El capítulo anterior era el capítulo de resumen, donde veíamos lo que hemos abordado durante todas las clases que tenemos hasta el día de hoy. Le recomiendo pegarle una revisada, pero es un resumen. Es muy difícil hacer un resumen del resumen, ¿ya? Por eso se lo dejo pendiente y le encargo que vea la clase anterior. Hoy veremos consejos prácticos de la PSU. Consejos prácticos son súper simples, pero cosas que hay que repetir siempre. Definición de lo que es una disolución, las unidades de concentración y el concepto de solubilidad, ¿ya? Son cosas muy importantes, básicamente definir conceptualmente el tema de las disoluciones. Pero la clase pasada, la semana antepasada, porque hubo un feriado, dejamos algunos ejercicios pendientes. No sé si lo recuerdan. ¿Se acuerdan de este? Si no me equivoco, este fue el que quedó pendiente, el ejercicio 5 de nuestra clase de resumen y ejercicios. Vamos a ver si es que me pueden ayudar con él. Al hacer reaccionar 0,40 moles de cloruro de sodio con un exceso de ácido sulfúrico, que está ahí, esa es una molécula que podrían recordar. Les recomiendo recordar la forma de esa molécula que puede aparecer. Las cantidades máximas en mol de cloruro de hidrógeno, que está ahí, el HCl, y sulfato de sodio que pueden formarse son, y ahí están nuestras respuestas, posibles respuestas. Aprovecho de saludar a los que se están integrando recién en el chat. Señor Planck, ¿cómo están? A todos, bueno, a todos en realidad, ¿ya? A Bárbara, Diego, a Benjamín, son los que me veo en mi pantalla ahora. ¿Qué me dicen con esta respuesta? Ayúdenme por favor. Tenemos planteado una reacción. ¿Se acuerdan que nosotros siempre decíamos o vimos ya que en el fondo una reacción, la mejor manera de representarlo es mediante la ecuación química, que es básicamente esto que está acá? A ver, no me aparece. Ahí está, ¿ya? Cloruro de sodio con un exceso de ácido sulfúrico se transforman a este ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, que es lo mismo que aparece ahí, y sulfato de sodio. Y aquí está planteada las moléculas que ya estaban planteadas antes, no hay nada nuevo acá, ¿cierto? El tema es que siempre, y lo hemos repetido un par de veces, siempre que aparezca una ecuación química en nuestra PSU, hay que mirar que esté todo balanceado, que no aparezca nada nuevo ni desaparezca nada en el paso de reactantes a productos. Entonces vamos por orden. Partimos con el sodio. En el sodio tenemos en los reactantes 1 mol de sodio, que es el primero de cloruro de sodio, y en los productos tenemos 2. ¿Lo ven acá? Ya hay una discrepancia. Entonces con esa discrepancia nosotros no podemos trabajar y vamos a tener que corregirla, porque si no, no nos va a servir esta ecuación para nada en nuestro ejercicio. Y si nosotros siguiéramos resolviendo sin arreglar esta discrepancia, probablemente en la alternativa está la respuesta incorrecta que nos generaría, en el fondo nos llevaría el no balancear esto. Así que por favor, insisto, perdónenme por repetirlo tanto, hay que balancear las ecuaciones antes de trabajarlas. Tenemos 1 mol de sodio y aquí tenemos 2. Entonces lo que tenemos que hacer es partir por multiplicar por 2 y se nos arregló el sodio.
El problema es que normalmente cuando arreglamos un elemento dejamos la escoba con el resto, pero vamos a tener que ir viendo con paciencia, ¿ya? El que no le gusta este método, recuerden que había estado el método algebraico, que es un poquito más largo, pero vamos viendo acá qué pasa. Tenemos 2 de sodio y 2 de sodio, estamos bien ya, pero nos quedaron 2 de cloro a la izquierda, los reactantes. ¿Qué pasa aquí? Tenemos uno solo de cloro, ¿cierto? Entonces vamos a tener que volver a multiplicar, esperando no dejar la escoba con otro más. Suele pasar, si es que pasa, no se preocupen, es normal, ¿ya? Tenemos ahora arreglado el cloro, el sodio no se nos movió, así que estamos bien con el sodio y el cloro, pero movimos el hidrógeno. Nos quedan 2 hidrógenos en los productos y en los reactantes también tenemos 2 hidrógenos, así que estamos bien, ¿cierto? Tenemos los 2 hidrógenos del ácido sulfúrico. Y empezamos a ver entonces los que quedan, azufre 1, ningún problema, oxígeno 4 y oxígeno 4. Lo estoy haciendo bastante rápido, sí, apuntando yo. Ustedes pueden hacer la tablita si quieren. No gasten demasiado tiempo tampoco, pero si les ayuda a ordenarse, vamos con ello, ¿ya? Pero ahí esto ya está planteado. Como dice Don Planck, 2, 1, 2, 1. Esto ya está balanceado. Ahora sí, recién podemos trabajar con esta ecuación. Y lo que nosotros hicimos, este balance estequiométrico, lo que me está diciendo es la proporción entre los moles de cada reactante y cada producto. Si yo tengo una cantidad X de cloruro de sodio, voy a tener la misma cantidad de ácido clorhídrico y voy a tener la mitad de este sulfato de sodio, porque en el fondo la relación es 1:2, 1:2, ¿ya? Es simplemente una proporción. Entonces, con esta proporción recién empezamos a jugar con las cantidades que tenemos. ¿Qué tenemos que nos informan? Tenemos 0,4 moles de cloruro de sodio. Lo iba a subrayar, lo taché. Era 0,4 moles de cloruro de sodio. Entonces tenemos 0,4 o 0,40 para respetar la cifra significativa, ¿ya? ¿Qué significa esto? Si yo tengo 0,40 moles de cloruro de sodio, la proporción estequiométrica que yo definí arriba me va a decir que yo tengo la mitad de este, ¿cierto? Porque es 2:1, entonces 0,40 a, si no lo ven automáticamente, hagan la regla de 3 simple, pero es 0,20, ¿cierto? La siguiente, si es 2 de cloruro de sodio y 2 de ácido clorhídrico, entonces el ácido clorhídrico también es 0,20. Y el último que nos queda es 2:1. No, perdón, aquí cometí un error. ¿Se dieron cuenta? Lo vamos a borrar al tiro. Si es 2 de cloruro de sodio y es 2 de ácido clorhídrico y hay 0,40 de cloruro de sodio, vamos a tener lo mismo, 0,40. Ahí sí, discúlpenme el error, creo porque me di cuenta al tiro. Y la misma lógica, 2 de cloruro de sodio, 1 de sulfato de sodio, entonces 0,40 a 0,2 o 0,20. Lo que hace este ejercicio es preguntarme por las cantidades de ácido clorhídrico y sulfato de sodio, ¿cierto? Entonces son esas las cantidades que tengo que ver, son 0,40 y 0,20. Busco esa alternativa que sería la C de casa, como dicen por ahí. Y ahí está, ¿cierto? La C de casa, casi siempre, o sea, casi todos pudieron ver la alternativa, ¿ya? Todos se inclinaron por la C. No son muchos, pero algunos, ¿ya? Los que respondieron fue la C. Juan Rorrito me dice que tiene un problema de transmisión. Infórmeme el resto, si es que le pasa lo mismo, si no, puede que sea su dispositivo. ¿Ya? Revise, reinicie. Oh, está marcada la alternativa de esta. ¿La vieron ya? ¿Qué me dicen acá? Un compuesto puro, A, lo bautizan ellos, en estado líquido tiene una densidad de 2,5 gramos por ml, ¿ya? Y una masa molecular de 50 gramos mol. Si 100 ml de A reaccionan con 90 gramos de B, y está dada su masa molar, obteniendo 25 gramos de un reactivo en exceso, ¿cuántos gramos del producto C, y está su masa molar también, se formaron si la relación estequiométrica es entre A, B y C es 1, 1 y 2? Les doy un tiempo porque hay mucho texto. Les adelanto que este ejercicio necesita el famoso análisis dimensional. ¿Se acuerdan de eso que le enseñé yo? ¿O que le enseñó su profesor en el colegio? ¿Ya? Por mientras, vamos a ver que me preguntan por la pregunta, lo que pasó en la pregunta anterior. La pregunta anterior había que definir primero que nada la ecuación química y balancearla.
¿Ya? Una vez que se balanceaba, siempre esta ecuación química me plantea la relación molar, la proporción en la cual se establecen los reactantes y los productos. Es una proporción. ¿Ya? Posteriormente, dada esa proporción, me da la cantidad exacta que yo tenía. Yo tenía 0,40, pero la proporción me decía, por ejemplo, que tenía la mitad del segundo reactivo. Entonces, si el primero era 0,40, el segundo era 0,20. Y así, siempre digo, hago una proporción entre cada reactante y entre los productos y los reactantes. Y con eso voy ordenando. Aplico regla de tres simples si es que me cuesta ver la matemática inmediatamente, ¿ya? Pero los conceptos importantes de la pregunta anterior eran la ecuación, el balanceo, el balance químico, estequiométrico, y la idea de lo que es la estequiometría, que es simplemente establecer una proporción, ¿ya? Y posteriormente, con esa proporción, nosotros vemos las cantidades reales que hay de cada reactante y producto, ¿ya? No ha llegado ninguna respuesta hasta ahora de esta pregunta, es un poco larga. Planteemos, partamos por el principio, ¿cierto? Compuesto puro A tiene una densidad y nos dan todos sus datos. Reaccionan con un exceso de un compuesto... No, reaccionan con un 90 gramos de un compuesto B. Eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿ya? Y se produce un producto, valga la redundancia, llamado C. Y lo que tenemos que hacer es ver las cantidades. Como yo les decía, lo primero es establecer la relación estequiométrica. Nosotros anteriormente, en la pregunta anterior, establecimos la relación estequiométrica balanceando. Aquí no es necesario porque está dada en la misma pregunta. Nos dicen que la relación estequiométrica es 1 para A, 1 para B y 2 para C. Entonces, esa sería nuestra ecuación balanceada, ¿ya? Lo que corresponde ahora es ver, en base a la proporción que está dada entre ellas, la cantidad real que existe. Lo que yo sé es que la cantidad de moles que van a reaccionar de A y de B son iguales. Es 1 para ambos, ¿cierto? Pero la cantidad de moles que se va a producir de C es el doble, ¿cierto?, de la cantidad de moles que haya de A y de B. Entonces, eso es la proporción. A eso me refiero con la proporción. Y empezamos a agarrar nuestro famoso análisis dimensional. ¿Se acuerdan de eso? En el análisis dimensional, nosotros tenemos que partir con la cantidad real de sustancias. ¿Cuánta sustancia A tengo? ¿Cuál es el dato que me dice cuánto hay de A? Y es, lo estoy viendo, 100 ml de A. Ahí están los 100 ml, ¿cierto? Yo tengo 100... ¡Uy! Me fui para el lado. Déjenme volver. Ahí está. Tengo 100 ml. Ahí sí, que empieza a llevar el tablet. 100 ml de A. ¿Ya? Por ahí me preguntaba Víctor Hugo, si hay que transformar todo a moles. Recuerden que un consejo súper importante. Cuando hagamos comparaciones estequiométricas, vamos a comparar mol con mol. No comparamos nada más. No comparamos ni gramos, ni ml, ni ninguna cuestión que no sea mol. Entonces, si yo tengo 100 ml, no me sirven. Tengo que llevarlo a mol. ¿Qué puedo hacer para transformar esos 100 ml a mol? Agarrar entonces otro dato que yo tenga. No tengo ninguna conversión que me permita pasar directamente de ml a mol, pero indirectamente yo sé, mediante la fórmula de densidad que está aquí, 2,5 gramos por mol, por ml, que me puedo deshacer del ml. Entonces voy a poner 2,5 gramos en el numerador y voy a poner un ml. ¿Ya? Eso es el análisis dimensional, lo vimos en una clase. ¿Se acuerdan que vimos una clase donde era casi solamente esto para aprender a hacerlo, ¿cierto? ¿Y qué nos pasa aquí? Podemos deshacernos al tiro del ml y si bien no hemos llegado a mol todavía, ya estamos en gramos. Y eso nos sirve porque con el siguiente dato, que es la masa molecular, podemos hacer lo mismo, pero ahora vamos a poner los 50 gramos en el denominador para deshacernos del gramo y que arriba nos quede un mol. Recuerden que 50 gramos mol es lo mismo que decir 50 gramos pesan un mol, ¿cierto? Y ahí ya tenemos la conversión, porque aquí se nos van los gramos y tenemos la conversión lista para hacer el
la cantidad de moles, ¿ya? Entonces, ustedes me corrigen la matemática, si es que me equivoco, yo lo voy a hacer mental, no deberían hacerlo mental ustedes en la PSU, tienen lápiz y papel, yo tengo poco espacio acá, y tengo 100 ml multiplicado por 2,5, que son 250, dividido en 50, ¿cierto? ¿Vamos bien? Y eso son 5 moles, ¿ya? Esa es la cantidad de A que yo dispongo realmente. Entonces, con ese datito, yo sé que de A tengo 5 mol. ¿Ya? ¿Me acompañan con eso? Ahora nos queda ir a ¿qué pasa con B? Janet me dice que va a omitir esta pregunta en la PSU. Tranquila, tranquila, ánimo. Si no hemos hecho nada que no hayamos hecho en la clase pasada. Esta pregunta es larga. Estoy de acuerdo con usted. Puede complicarnos, pero hasta ahora, si vio las clases anteriores, es lo mismo. ¿Ya? Tranquilín. Análisis dimensional, despejar los mol para poder hacer la comparación. Tenemos 5 mol de A. Ahora tenemos que ver cuántos moles de B tengo dando vueltas. Tenemos 90 gramos de un compuesto B. Voy a hacerlo aquí en otro color. Esa es la cantidad que yo tengo, 90 gramos. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo de B. Y la masa molar de B es 20 gramos por mol. Con eso yo ya puedo hacer la siguiente conversión. 20 gramos es igual a 1 mol, ¿cierto? 20 gramos en el denominador y 1 en el numerador, y así me deshago de los gramos y me queda todo esto en mol. ¿Ya? ¿Y cuánto da ese valor? 4,5 mol. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo realmente es 4,5 moles. ¿Se entiende? Esa es la relación estequiométrica que hay hasta ahora. La relación estequiométrica es 1 a 1. Sin embargo, yo no tengo la misma cantidad de A y B. Tengo 4,5 moles de B y tengo 5 moles de A. ¿Qué significa esto? Significa que me va a sobrar A. Tengo 0,5 moles de más de A. ¿Ya? ¿Y cuánto va a reaccionar? Van a reaccionar 4,5 moles. ¿Ya? Porque en el fondo esa es la cantidad total que hay de B. Una vez que se acaben los 4,5 moles de B, no va a seguir existiendo nada para reaccionar y va a sobrar A. ¿Ya? Ese es el concepto de reactivo limitante. En este caso, B es el reactivo limitante. ¿Ya? Si reaccionan 4,5 moles de B y yo sé que se produce el doble de moles de C, ¿cuánto se va a producir? Se van a producir 9 moles de C, perdón. O sea, el doble de es C, entonces tengo 9 moles de C. Había dicho B, perdón. 9 moles de C porque es el doble que los moles de B. ¿Ya? Entonces, me preguntan, ¿cuántos gramos del producto C se producen si es que en el fondo tengo 9 moles de C y su masa molar es 15 gramos por mol? Si cada mol pesa 15 gramos, ¿cuánto pesan 9 moles? ¿Cuánto es 9 por 15? 15 por 9, 90, 90 más 45, 135. Corríjanme en la matemática, si es que me equivoco, yo estoy sacando lo mental. Me he equivocado varias veces haciendo estas cuestiones, pero 135, alternativa D. ¿Ya? Me pregunta el señor Pancho, ¿de qué sirve el dato de 25 gramos de reactivo en exceso? Si usted está apurado, es un distractor. Si es que no está apurado en la PSU, va a comprobar que los 25 gramos que sobran en el fondo son los 25 gramos de A. Que esos 0,5 moles que no reaccionaron de A van a pesar 25 gramos cuando haga la conversión. ¿Ya? Esta pregunta puede ser exageradamente larga, pero en el fondo lo que ejercitamos son las conversiones usando en el análisis dimensional y la relación estequiométrica. A la señorita Jenny que me dice que se fundió el cerebro, hágalo con calma, por favor, se lo encargo. No lo dé como... Y a todos los que me dicen que les complicó el ejercicio, véanlo con más calma. Yo lo resuelvo siempre apurado porque tenemos un límite de tiempo en la clase, pero se van a dar cuenta que es lo mismo. Es un poco más largo, pero es lo mismo. ¿Ya? Nicolás pregunta si el reactivo B sería el limitante. Efectivamente. Si van 1 a 1 y hay menos B, entonces se va a acabar el reactivo B. Se van a acabar los 4,5 moles antes de que termine, en el fondo,
antes de que se acabe el reactivo A. ¿Ya? Consuelo González dice que no es tan difícil, que solo practicar y comprender. Efectivamente, yo entiendo, y ojo, ánimo a los que les complicó el ejercicio. No es nada distinto, pero sí es más largo. Yo por eso entiendo que los puede haber complicado, porque hay que hacer conversiones para allá y después devolverse, y eso es tedioso y una lata. Pero practíquenlo con calma, se los encargo. ¿Ya? Lexi me dice, ¿por qué le dieron los 9 moles? Porque si reaccionaron 4,5 moles de B, que fue el reactivo limitante, y esos moles de B producen el doble de moles de C, porque esa es la relación estequiométrica. 1B, 2C. 1, 1, 2, ¿cierto? Si esos 4,5 producen el doble, termino aquí con 9. ¿Ya? Así que esa es la respuesta. ¿Por qué? Me pregunta Víctor Hugo, ¿por qué asumo que es 1 a 1? Porque la relación estequiométrica está dada. Es 1, 1, 2. La plantea la misma pregunta. ¿Ya? 1A, 2, 1B y 2C. Y ahí está en el fondo. No había que sacarla esta vez, no había que balancear. Venía todo escrito ya en la pregunta. Ya, por favor, les encargo que no se desmoralicen con este ejercicio. Es largo, es tedioso, pero véanlo con tiempo. Se los encargo, por favor. ¿Ya? Significa, si lo ven bien, significa que entendieron estos conceptos. ¿Ya? Se acabó entonces esta cuestión de estequiometría. Estos son los ejercicios pendientes. Pasemos a algo más entretenido. Disoluciones. ¿Qué cosa más entretenida que disoluciones? Pero antes de eso, perdónenme que los interrumpa tanto, que los detenga tanto, vamos con los consejos que les había prometido. Son cosas que parecen súper obvias, pero que es súper necesario repetirlas lo más posible. ¿Ya? El primer consejo, no es lo mismo y no es ni siquiera parecido resolver de forma rápida un ejercicio que hacerlo apurado. El estar apurado resolviendo un ejercicio no significa, no tiene ninguna relación con la velocidad o con el tiempo que yo voy a demorar en resolver ese ejercicio. El tiempo que yo demoro en resolver el ejercicio va a depender si yo tengo la estrategia correcta en mi mente. ¿Ya? El señor Nell me pregunta cómo se identifican los distractores. En el fondo, porque si la estrategia que yo tengo en la mente es correcta, identifico los distractores y termino resolviendo esto rápido, en el tiempo necesario. Pero andar apurado escribiendo cosas u omitiendo pasos es un error siempre. ¿Ya? Es siempre un error. No se salten pasos. Sí, siéntense a lo mejor o den unos segundos para pensar bien cómo voy a resolver este ejercicio, para comprender bien. Y por supuesto no vayan a leer apurados. Leer la pregunta es lo más importante, sin eso no podemos partir. ¿Ya? Segundo consejo. Parecen obvios, pero es necesario recordarlo. Para los ejercicios de número atómico, número másico, isótopos, isóbaros e isótonos, planteen una tabla, escríbanla, con la cantidad de protones, electrones y neutrones. Eso es súper fácil y ayuda a la cabeza a ordenar todo. Recuerden que el folleto de preguntas pueden rayarlo como quieran. ¿Ya? Ojalá no se pongan a dibujar, pero cualquier tontera que no tengan que ver. Pero pueden rayarlo como ustedes quieran. En la hoja de respuesta es la que no pueden rayar. Entonces, si me sale una pregunta de número másico y me tiran los neutrones y me mueven los electrones y me empiezan a hacer estos problemas, yo me lo soluciono poniendo protones, neutrones y electrones. Entonces los voy tabulando, escribo los datos que tengo y los que voy despejando a medida que resuelvo la pregunta. Y los escribo. Si tengo un estado inicial, pongo el estado inicial, y si tengo un estado final, y hago la tablita. Así voy a ordenar mi cabeza. ¿Ya? Van a ordenar su respuesta y van a ordenar su cabeza, que es lo más importante. Nicolás pregunta, ¿cuánto queda de módulo común? Vamos como en la mitad. ¿Ya? Otro consejo. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los químicos, se saben los nombres de todos los compuestos químicos. No tienen por qué sabérselo ustedes tampoco. Suele pasar en la PSU, y no solo en química, también aparece en biología, a veces en el módulo común y en el electivo, que el encabezado plantea un nombre de un compuesto imposible que a veces no podemos ni pronunciar. No tienen por qué sabérselo, ¿ya? No hay por qué sabérselo, y si no se lo saben no importa, pero no tengan esa sensación de asustarse o de sentir que no me sé la pregunta por no conocer el compuesto. Probablemente la respuesta esté en la misma pregunta, ¿ya? No se desesperen si es que aparece un nombre desconocido, es parte de la misma prueba, ¿ya? ¿De qué materia son rayos gamma, alfa y beta? Son de reactividad nuclear, que la vamos a ver al final del módulo común, ¿ya? Aquí hay una exageración, un nombre imposible de un compuesto orgánico
que no tienen por qué sabérselo. Es parte de un ejercicio que al final el dato daba lo mismo. Daba lo mismo el nombre. Pónganle el nombre, hagan una raya, pónganle el compuesto A y lo van a resolver igual. ¿Ya? Cuando la pregunta informe de un cambio, por ejemplo un cambio en la cantidad de electrones, es súper importante en algunos casos hacer una tablita donde yo tenga el estado inicial, es decir, antes del cambio, el mismo cambio. Por ejemplo, si me dicen en un comienzo tengo 8 electrones, ¿ya? Estado inicial, electrones 8, pero pierdo 3 electrones. Entonces el cambio sería menos 3 y el estado final sería la resolución de esa operación matemática. Lo mismo ayuda a ordenarse, es un consejo, pueden tomar o dejarlo, pero eso suele ayudar cuando tenemos sobre todo ejercicios complicados. Cuando me mueven en número másico, por ejemplo, voy a tener neutrones y protones, estado inicial y estado final, entonces se me pueden desordenar en la cabeza. No les vaya a pasar. ¿Ya? Y lo último, creo, que es que siempre que trabajen con reacciones químicas, con ecuaciones químicas en la PSU, preocúpense de que esté balanceada. ¿Ya? Puede aparecer perfectamente una ecuación que no está balanceada y hay que balancearla. Es su deber balancearla. Si es que no está, tienen que hacerlo, porque si no van a trabajar con una ecuación en mal estado. ¿Ya? Y si está así, y probablemente la alternativa incorrecta va a estar. ¿Ya? Así que necesito que balanceen las ecuaciones. Preocúpense siempre que esté balanceada. A veces va a estar balanceada ya, pero preocúpense de eso. Dicho eso, ahora sí pasamos a disoluciones. Por favor, yo sé que es una lata escuchar el tema de los dos consejitos que siempre se los repiten, y cuando ustedes quieren ver materia, que yo les repito esta cuestión puede ser tedioso, pero son importantes. Por algo se lo estoy repitiendo, confía en mí. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos en la primera clase, clasificaciones de la materia. ¿Ya? La primera clase, lo más fome, porque era como obvio, era decir las sustancias puras, las mezclas, elementos y compuestos. ¿Se acuerdan que los compuestos estaban formados por más de un tipo de átomo? Mientras que el elemento era solo un tipo de átomo. Pero esta cuestión que nosotros habíamos visto, los elementos vimos en la tabla periódica, los compuestos los tratamos cuando vimos la formación de enlaces y cómo se forman las moléculas. Esto en realidad suele ser muy escaso en la naturaleza. Rara vez encontramos un compuesto en estado puro o sustancia, un elemento en estado puro. No suele pasar. La pureza en la naturaleza es escasísima, ¿ya? Si no, pregúntele a los narcotraficantes que andan buscando esa cocaína ultra pura para poder venderla lo más caro posible, ¿ya? Es súper escasa y cuesta obtener las cosas en estado puro. Normalmente nosotros vamos a tener mezclas, ¿ya? Vamos a tener que la materia está mezclada, que tenemos más de un tipo de moléculas dando vueltas, ¿ya? Y hay distintos tipos de mezclas. Tenemos mezclas homogéneas, donde básicamente yo no soy capaz de observar los componentes de esta mezcla. Vamos a tener mezclas heterogéneas, donde sí yo veo, a simple vista, veo que hay dos cosas distintas, ¿ya? Y mezclas coloidales, donde a simple vista no se ven, pero a nivel microscópico sí se ven. Por ejemplo, la leche. En la leche uno ve una cosa, un líquido blanco, pero si lo ven en el microscopio van a encontrar unos coloides flotando, que son dos cosas distintas, ¿ya? No solamente un líquido fluido. Entonces, nuestras primeras mezclas, que son las homogéneas, dan origen a nuestro tema de disoluciones. Porque las disoluciones, al fin y al cabo, no son más que una mezcla homogénea, ¿ya? De dos o más sustancias. Puedo tener dos o más sustancias, no es necesariamente dos. Pero yo no me doy cuenta si es que tengo más de una. O sea, veo una pura mezcla, ¿ya? O hay un montón de ejemplos en su vida cotidiana. El agua potable, por lo demás, es una solución. El agua potable, el que sale de la llave, no es agua pura, es una solución que el solvente es el agua, pero tiene solutos disueltos en ella. Y nosotros solamente vemos una fase. Por ahí habla don Víctor Hugo del concepto de fases. En el fondo, yo veo una pura cuestión, ¿ya? Cuando yo tengo un vaso con agua, veo solamente una fase, ¿ya? En cambio, si yo tengo, no sé, una carbonada, una sopa, una carbonada, yo tengo un líquido, pero ese líquido tiene una papa y tengo un montón de otras cosas. Eso no es una mezcla homogénea, ¿ya? Entonces, dicho ese concepto de la definición, perdón, de solución, que es esta mezcla homogénea, vamos a tener dos componentes que son súper característicos, el soluto y el solvente.
que disolvente o disoluto es exactamente lo mismo, ¿ya? El soluto es el que está en menor cantidad y el solvente es el que está en mayor cantidad, ¿ya? Eso no es solamente trivial, no es una cosa de la mayoría y la minoría. También, si nosotros lo pensamos de un punto de vista molecular, como el que está ahí dibujado, las partículas de solvente van a tener que rodear a las partículas de soluto, ¿ya? Si nosotros tenemos sal, por ejemplo, la sal cuando está en estado sólido, cuando tenemos sal pura, entre comillas, sal de mesa, tenemos las partículas de soluto de la sal, del cloruro de sodio, que van a estar juntas unas con otras, estableciendo interacciones entre ellas. Cuando yo disuelvo esa sal en agua, lo que ocurre es que las partículas de solvente, que en este caso es el agua, van a rodear a las partículas del cloruro de sodio y en el fondo van a romper las interacciones entre cloruro de sodio para ser rodeadas ese cloruro de sodio por agua, ¿ya? Entonces, este es el fenómeno de solvatación, ¿ya? Solvatación en el fondo es esto que hablamos de que las partículas de solvente van a rodear a las partículas de soluto, ¿ya? Daniela pregunta cuándo vamos a ver equilibrio químico y electroquímica en electivo. Eso falta bastante, el módulo electivo de PSU, ¿ya? Hay distintos tipos de soluciones. Nosotros habitualmente pensamos en las líquidas nomás, ¿ya? Pero hay distintos, hay sólidas, líquidas y gaseosas, ¿ya? En las sólidas tenemos solvente y soluto en estado sólido. Por ejemplo, las aleaciones. El bronce, que es una aleación, es un material metálico que está compuesto por distintos tipos de átomos. Es una aleación de, no recuerdo, cobre y estaño, si no me equivoco. Corríjanme si me equivoco. Donde yo no soy capaz de distinguir uno y el otro. Distingo una sola fase metálica y es sólido. Eso es una solución. Una solución líquida es donde el solvente es líquido, pero el soluto puede estar en cualquiera de los tres estados de la materia. Puede estar en estado sólido, por ejemplo la sal con el agua, en estado líquido, por ejemplo el alcohol. El alcohol de beber, cuando uno bebe alcohol, está bebiendo una solución líquida, que tiene etanol, pero que también puede tener agua u otros componentes. Y soluciones gaseosas, como por ejemplo el mismo aire. ¿Se acuerdan ese datito de la básica que el 70% del aire era nitrógeno, como el 12% era oxígeno? En el fondo porque el aire atmosférico es una solución gaseosa, donde hay distintos componentes, pero en una sola fase, no se pueden distinguir. ¿Ya? Y dichas estas definiciones, que son bastante fáciles, puede ser, planteemos el siguiente ejemplo, que nos va a definir un concepto que es súper importante en el tema de disoluciones. Yo sé que si agarro un poquito de jugo en polvo, ese jugo que está ahí de sabor frutilla, y agarro ese contenido de un sobre de juguito en polvo y se lo echo a 1 litro de agua, voy a preparar un tipo de juguito que me va a quedar bastante rico para los que les guste. A los que no les guste no les va a gustar nomás, pero en el fondo que tiene la cantidad justa de el sabor a jugo y el color del jugo. Pero ¿qué pasa si yo quiero, o llega más gente a mi casa y quiero repartir este mismo jugo, no tengo más sobrecito de jugo, y quiero repartirlo para más gente? Podría decir, multipliquemos el pan como lo hizo Jesús, y agarramos el mismo jugo y lo echamos en 2 litros de agua. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que aun cuando yo voy a preparar 2 litros de jugo, ese jugo no es de la misma calidad, ¿ya? Va a estar con menos color, va a tener menos sabor. Entonces la multiplicación de los panes y los pescados no funcionó más o menos nomás, porque si bien son 2 litros, las partículas parece que están repartidas de forma distinta a como lo hacían en el primer ejemplo. Si el problema es el agua, le eché mucha agua, chuta, hagámoslo de nuevo, pero no le voy a echar agua, voy a hacer otra trampa. Voy a echar la mitad del jugo, pero la misma cantidad de agua. ¿Qué va a pasar? Va a volver a quedar así, desabrido. Esto es súper obvio. Me va a decir, profe, está hablando de tontera. No es tan obvio. Lo que yo estoy haciendo ahora es definir el concepto de concentración. La concentración es una relación que va a existir entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución, ¿ya? Eso es el concepto de concentración. Lo que hice yo aquí, en el primer caso, yo tenía una concentración característica que a mí me gustó. El resultado fue un jugo que tenía el sabor
perfecto, el color perfecto, porque estaba en la concentración adecuada. Y como siempre, la concentración va a ser una relación entre el soluto y el contenido total de la solución, o a veces del solvente nomás. Lo que esta relación que está aquí, en el fondo soluto en el numerador y el denominador, es la que yo alteré en los casos siguientes. ¿Qué hice? El segundo caso, mantuve la cantidad de soluto, pero aumenté al doble el volumen total de la solución porque aumenté el solvente. Entonces me quedó esto desabrido. Al ser el valor del denominador más grande en el segundo caso, el valor total de la concentración, que se simboliza así, entre paréntesis cuadrados, va a disminuir, ¿cierto? Si yo le pongo un 2 a este valor de la solución porque aumenté el volumen al doble, me voy a quedar con la mitad del valor de la concentración, es decir que tengo la mitad del sabor, la mitad del color, me quedó desabrido el jugo. En el tercer caso, yo mantuve la cantidad de el volumen de la solución, porque mantuve la misma cantidad de agua, pero llevé a la mitad, más o menos, la cantidad del soluto. Entonces ocurre lo mismo. El valor total de concentración es la mitad y esto me queda desabrido. ¿Ya? A lo mejor estoy explicando algo súper obvio, pero este es el concepto de concentración. La cantidad de soluto en el numerador partido por el volumen u otra cantidad de solución o de solvente. ¿Ya? Pero siempre soluto en el numerador. Y ahora vamos a ver más adelante las distintas unidades de concentración. ¿Ya? Típica pregunta de alumno de química del colegio o que va a dar la PSU: profe, esta cuestión, ¿para qué me sirve en la vida? Esto sirve, ¿ya? No es que uno... No, de hecho sí, voy a decir, no es que uno ande preparando disolución en la vida, pero sí, uno sí anda por la vida preparando disoluciones y las hace siempre. Tanto si van a trabajar en un laboratorio, como espero que algunos quieran hacerlo, vamos a preparar todo en soluciones. De hecho, son matraces así como cónicos que se llaman Erlenmeyer, son para hacer soluciones, para poder revolverla y que esta cuestión se dé mejor. Pero también tenemos otro caso: si no le gusta la química, no está ni ahí con el laboratorio, pero le gusta el área médica, bueno, todos los sueros son soluciones, todo lo que se inyecta son soluciones que tienen que preocuparse de la concentración. Es decir, tienen que preocuparse tanto del volumen total o de la cantidad de solvente y también de la cantidad de soluto, ¿ya? El típico suero que es el Ringer lactato, que es el que se pone cuando una persona llega de urgencia, está a una concentración fija, es una solución establecida, ¿ya? No me gusta el área biomédica, pero me gusta la cocina. Bueno, la sopa, cuando es un juguito, cuando cocina, está haciendo soluciones permanentemente. Si la sopa le quedó salada, échele agua. ¿Y qué va a hacer? Va a disminuir la concentración de soluto porque está aumentando el solvente. ¿Ya? Va a bajar la concentración porque aumentó el denominador de esta relación, ¿cierto? Si la sopa le faltó sal, puede echarle más sal, aumentando la cantidad de soluto, o si se le acabó la sal, puede evaporar el agua y con eso va a disminuir la cantidad de solvente y va a aumentar la concentración. ¿Ya? Son cosas que uno podría hacer, el ladito gastronómico del día de hoy. Y esto espero que no lo hagan, espero que nunca lo hayan visto, pero aquí hay disoluciones siempre, ¿cierto? Cuando los que les gusta tomar piscola o hayan visto como alguien toma piscola, o los que les gusta el vino, el grado alcohólico es un tipo de concentración, ¿ya? El vino no tiene la misma cantidad de etanol o alcohol etílico que el pisco, porque son soluciones distintas aun cuando comparten ambos el etanol como componente, ¿ya? Entonces, esto es para que me crean que de verdad, si le ponen un poquito de atención, lo estamos haciendo y lo estamos pensando a lo mejor intuitivamente siempre, ¿ya? Para poder cuantificar esta concentración, no, perdón, el hecho de cuantificar, de ponerle un número a las concentraciones es súper útil porque así podemos manipular esto, ¿ya? Hay distintas formas de medir la concentración. Hay concentraciones que van a depender de la masa o del volumen, que son un tipo de concentración, y las otras van a ocupar, ese es un tipo, y el otro tipo son las que ocupan el famosísimo concepto de mol, que es muy útil, que ya lo habíamos visto antes, lo vimos en estequiometría, ¿cierto? Ese concepto de mol nos habla del número de partículas. Entonces nosotros hablamos de las partículas, en este tipo de concentraciones, hablamos de las partículas como numerador, como el soluto,
y partido por el volumen o la cantidad de solvente, ¿ya? Pero recurrimos de nuevo al concepto de mol. Se los recuerdo a las personas que les costó a lo mejor ese concepto, revísenlo de nuevo si es que les genera dificultad. ¿Ya? Don Víctor Hugo dice que se quiere diluir la educación haciendo electivo de historia, artes o educación física. Concordamos. ¿Ya? Concordamos. Historia es muy importante aun cuando nosotros estemos viendo aquí química y otras cosas. ¿Ya? Bueno, veamos las concentraciones basadas en porcentajes. La primera es la concentración masa-masa, que es tan simple como decir la cantidad de gramos que yo tengo de soluto partido en los 100 gramos o la cantidad de gramos que existen de soluto en 100 gramos de la solución. ¿Ya? Cuando veamos los porcentajes, si ustedes hagan su cuadrito de resumen, preocúpense si están hablando de solución o solvente. En este caso son la masa de soluto, que se multiplica por 100, partido por la masa de la total de la solución, ¿ya? Y la masa de la solución va a ser la masa del soluto más la del solvente, ¿ya? Ahí está el total de la solución, ¿ya? Ese es el porcentaje masa-masa. El otro tipo de porcentaje es el porcentaje masa-volumen, donde tengo la cantidad de gramos de soluto que hay en 100 mililitros de solución. Para calcularlo matemáticamente, agarro la masa del soluto en gramos, lo multiplico por 100 y eso lo divido por la cantidad de mililitros de solución que tengo, mililitros totales. ¿Ya? Los que me dicen que vaya despacito, este material está disponible para que ustedes los manipulen como quieran. Repásenlo, ¿ya? Tienen que hacerse un cuadrito de resumen, péguenlo en el refrigerador porque esto hay que saberse la unidad de concentración. Yo le estoy dando más que nada las definiciones ahora, ¿ya? En los libros de químicas aparece multiplicando a ambos, no pues. El que esté el 100 arriba simplemente nos informa una típica definición del porcentaje. Recuerden que estos son porcentajes. Si yo agarro una masa de soluto, ¿ya? El soluto es parte de la solución, siempre me va a quedar que estoy dividiendo un número por el denominador que va a ser un número más grande. Entonces el valor, si yo no considero el 100, siempre va a ser un 0, algo, va a ser un decimal, menor a 1. Al multiplicarlo por 100, recién yo voy a tener el porcentaje, por lo cual ese 100 indica el concepto de porcentaje, ¿ya? No se me confundan ahí. Por eso todas estas definiciones hasta ahora han compartido el 100 multiplicando. En el caso del porcentaje volumen-volumen, vamos a tener la cantidad de volumen del soluto, solo del soluto, partido por el volumen total de la solución, y eso multiplicado por 100. Insisto, si yo saco el 100 de acá, no lo pesco todavía, el volumen del soluto siempre va a ser menor que el volumen total de la solución. Recuerden que el soluto es un integrante nomás de la solución. Entonces, cuando yo haga o divida el volumen del soluto partido por el volumen de la solución, me va a dar 0, algo. Estoy partiendo un número por un número mayor. Y al multiplicarlo por 100, recién yo voy a tener el porcentaje. ¿Ya? Las partes por millón. Esto es algo parecido, pero no es igual. Que es la cantidad de unidades de soluto que va a haber por 1.000.000 de unidades de solución. ¿Ya? Es una relación matemática, aun cuando no es directamente un porcentaje, ¿ya? Y es la masa del soluto por la masa de solución, pero en unidades que representen una proporción que sea 1.000.000. En este caso yo tengo 1.000.000 de miligramos en 1 kilogramo, ¿ya? Y las siguientes definiciones. Pero antes de continuar con eso, me dice Don Nel que en los medicamentos hay muchas partes por millón. Funciona en minería, funciona también en la química ambiental. Cuando miden, por ejemplo, la contaminación de una ciudad, dicen tenemos material particulado y ahí se da en partes por millón, ¿ya? De 1.000.000 de partes de aire, tengo de contaminación tantos. Tengo 3 partículas contaminadas de 1.000.000. Total, en el fondo estoy ahí informando una concentración en partes por millón. Pero, esa es la de porcentaje, ahora vamos con las que se basan en moles, que son las más famosas y las más útiles, creo yo, ¿ya? Aun cuando las otras sean importantes. De hecho, la de volumen es la que da origen al grado alcohólico, por si no lo sabían. El grado alcohólico es un porcentaje volumen. Si yo estoy tomando, o hipotéticamente, tomo pisco 35, con 35 grados alcohólico, estoy tomando una solución cuyo 35% de volumen es etanol, ¿ya?
Entonces, eso es en el fondo para que vean que también es importante la otra. Sin embargo, las más útiles, creo yo, son las que se basan en moles. Por ejemplo, la molaridad, que es la cantidad de moles de soluto partido en el volumen total de la solución, en litros. ¿Ya? Es súper útil, pero recuerden y subrayen en su resumen que es el volumen de la solución. Desafortunadamente, las personas que inventaron la química se les ocurrió ponerle a la otra unidad de concentración molalidad. Le pusieron un nombre muy parecido que suele confundir porque hay una letra nomás. La molalidad, que tiene una L, molalidad, es distinta a la molaridad. ¿Ya? Es los moles de soluto, pero esta vez divididos en la masa, en kilogramos, pero solo del solvente. ¿Ya? Aquí no estamos hablando de la masa de la solución total, estamos hablando de la masa solo del solvente. Así que ojo con eso, molaridad y molalidad no son exactamente lo mismo. En el numerador ambas tienen moles de soluto, pero el denominador cambia. Ya, se los doy anotado por favor para que no se les confunda eso. ¿Ya? Y siempre recordarles la siguiente relación. La solución no es nada más que perdónenme la letra, que el soluto más el solvente. Entonces, si yo no tengo la masa del solvente, pero tengo la masa de la solución y del soluto, por estableciendo la resta y moviendo esto, puedo ir despejando. ¿Ya? Catalina me dice que son demasiadas fórmulas y estoy de acuerdo. ¿Ya? Algunas pueden establecerse con cierta lógica e ir sacándolas, pero hay que aplicar memoria. Lo siento, me carga cuando les tengo que decir eso, pero hay que hacerlo. ¿Ya? Encuentre una forma de poder retenerlas. Aún hagas un resumen, pégalo en el refrigerador, pero hay que tener esto súper claro, súper importante. ¿Ya? Estoy de acuerdo que hay harta fórmula acá. Y nos queda la última, que es la fracción molar, que es simplemente la cantidad de moles de soluto partidos por los moles totales de la solución. ¿Ya? Y eso se establece la fracción molar. Esas fueron las unidades de concentración. Eran como 7. Por favor, reténganlas. ¿Ya? ¿La solución es siempre una mezcla homogénea? Efectivamente, parte de la definición. Si algo se nota, si ustedes se dan cuenta que esta cuestión tiene una fase distinta, porque esa fase no se ha disuelto. No ocurrió el fenómeno de solvatación, las partículas de solvente no rodearon completamente al soluto, entonces no se dio, no se ha formado la solución. Un ejemplo de fracción molar, no se me ocurre un ejemplo donde lo utilicemos directamente, pero es básicamente contar moles. Si yo tengo, no sé, 10 moles y de esos 10 moles tengo 3 moles que son de soluto nomás y el resto son solventes, mi fracción molar va a ser 3 partido por 10. Así de sencillo. ¿Ya? Creo que esta es la más simple, aun cuando se usa poco. Y establecer el concepto de solubilidad. ¿Ya? Tenemos distintos tipos o distintas cantidades de soluto que puede aguantar la solución. Eso es súper importante. Si ustedes alguna vez hicieron el ejercicio cuando chicos o hicieron el jueguito de echarle mucha azúcar al té, se dieron cuenta que como en la quinta cucharada de azúcar, en realidad el té ya no seguía disolviendo el azúcar, se empezaba a acumular abajo. Lo que ocurrió es que la solución se saturó. ¿Ya? Simplemente se fue saturando porque ya no aguantó más el solvente, tanto soluto. Recuerden que el fenómeno de solvatación es cuando el solvente rodea a las partículas de soluto. Entonces, si yo me voy al chancho o exagero la cantidad de soluto, no va a ocurrir eso porque no va a haber suficiente solvente para rodear al soluto. Entonces, esa se llama la famosa saturación. Dicho eso, tenemos las siguientes definiciones. Una solución insaturada es la que aún permite seguir agregando soluto y seguir manteniendo la solución. Es decir, todavía queda solvente disponible para poder seguir rodeando más soluto en caso que aparezca.
La solución saturada es la que está en el límite. Ya tenemos, estamos justo donde ya no vamos a aguantar más. Tiene la máxima cantidad posible de soluto a disolver. La sobresaturada es cuando una solución va a tener más soluto del que en realidad puede aguantar. Y ahí donde el soluto no disuelto se suele caer en un precipitado, que es lo que pasa con el azúcar cuando nosotros le echamos mucha y en el fondo ya no alcanza la cantidad de solvente para rodear tanta azúcar y ese azúcar se va abajo como un precipitado. ¿Ya? Eso en el fondo es un precipitado, es una sustancia que no entra en disolución y se va para abajo. Esas son las definiciones del día de hoy. He hablado harto. Algunas definiciones son bastante simples, ¿ya? Pero vamos a partir de a poco. Vamos a tener varias clases de esto. Como les dije, es súper importante que abordemos bien este tema porque creo que son puntos que se pueden ganar en nuestro PSU. Vamos con los siguientes ejercicios. Rápidamente. Si se preparan dos soluciones de dos solutos de diferente masa molar, disolviendo la misma cantidad de cada soluto en volúmenes iguales de agua, ¿es correcto afirmar que ambas soluciones tienen distinta concentración masa-volumen, tienen diferente concentración masa-masa, presentan igual fracción molar, presentan distinta molaridad o presentan igual punto de ebullición? Pregunta Víctor Hugo si se considera la temperatura. Aguánteme para las clases siguientes, yo le dije que eran varias clases. Hay algunos factores que determinan la solubilidad, cuánto soluto puede aguantar la solución, y la temperatura es uno de ellos, ¿ya? Por eso hacerse un té con agua helada es bastante difícil. No sé si lo he intentado, como que no agarra color nunca el té y el azúcar no se mezcla mucho, ¿ya? ¿Qué ocurre en este ejercicio? Tenemos la misma cantidad en masa de soluto y el mismo volumen de agua, es decir que el solvente es igual. ¿Ya? Probablemente el volumen de la solución sea similar porque casi siempre el soluto ocupa un volumen despreciable, casi siempre, ¿ya? Pero si bien tenemos la misma masa de soluto, el que esos solutos, tengan distinta masa molar significa que las distintas masas de soluto no equivalen a la misma cantidad de moles, ¿cierto? ¿Me siguen con eso? A lo mejor voy muy rápido. Al no ser los mismos moles en ambos solutos, cualquier concentración que dependa de los moles va a ser distinta. En este caso, el único ejemplo posible es la D, donde presentan distinta molaridad. ¿Ya? También sería distinta molaridad, sí, porque los moles son distintos. ¿Ya? Alternativa D. Ejercicio 2. Suponiendo que en las siguientes figuras las esferas representadas corresponden al soluto disuelto en el volumen de solución designado, que está ahí escrito. ¿Cuál de las soluciones es la más concentrada? ¿Qué me dicen acá? ¿A simple vista? ¿No? El concepto de concentración suele ser soluto, siempre en el numerador, partido por el volumen, en el caso de algunas concentraciones, o la cantidad de solvente o solución. En este caso tenemos el valor del volumen, así que la concentración en el caso A sería 3, ahí sí, 3 partido por el volumen, que es 20. Aquí sería 4 partido en 40, que me quedó feo el 4. La otra sería 6 partido en 60. La D sería 5 partido en 80. Y la E sería 7 partido en 100. Corríjanme si estoy contando mal, porque no veo muy bien la esfera, estoy medio piqui. ¿Ya? ¿Cuánto es 3 partido en 20? Es 1, no, ¿cuánto es 3 partido en 20? 0, ¿ustedes me dicen? ¿Cuál de las soluciones es la más concentrada? ¿Qué me dicen con cuánto es 3 partido en 20? Hagámoslo. No se me ocurrió mentalmente. ¿Cuántas veces cabe el 20 en el 3? 0. Pasamos aquí, nos quedan 30, nos queda 1, nos sobran 10, 0,1 y algo. ¿Ya? La otra es 4 partido en 40, 0,15, ya me pasan el dato, 0,15.
¿Cuánto es la segunda? 4 partido en 40 es más fácil, 0,1. La otra, 0,1. 5 partido en 80. Que me pasen el dato, por favor, los que están ahí, para no resolver tanto número. 5 partido en 80. Ya me están dando la alternativa correcta, algunos ya la vieron. 5 partido en 80 son 0, ¿quién me lo da por ahí? Perdónenme la demora. 0,0625, ya me lo pasaron, excelente. Muy chiquitito este número. Y la última, 7 partidos en 100. 0,06 me lo dieron por ahí. Ya. Entonces no hay ninguno donde perderse. Por supuesto, si tienen la libertad de hacer la operación, la división matemática más rápido que yo y más preciso que yo, por supuesto, les va a salir bastante mejor. Pero como ustedes me dieron el dato, lo tenemos listo. ¿Cuál es la concentración más grande? La A, 0,15, ¿cierto? Voy a confiar en los datos que recogí del chat. Entonces, ahí está la alternativa correcta. A. La lógica es la misma, siempre soluto partido por solvente o soluto partido por solución. ¿Ya? Es correcto afirmar que cuando un soluto se disuelve en un determinado solvente, A. El soluto reacciona químicamente con el solvente. B. Se rompen las interacciones intermoleculares soluto-soluto. Se rompen los enlaces covalentes que forman el soluto. Se forman siempre puentes de hidrógeno o se transforma el soluto en un compuesto estructuralmente más parecido al solvente. ¿Qué me dicen acá? La integridad química del soluto o del solvente no suele modificarse. La molécula misma no se rompe ni los enlaces ni eso. Lo que sí ocurre es que se reordenan las interacciones entre moléculas. Recuerden el fenómeno de solvatación, donde las partículas o las moléculas de solvente rodean a las moléculas de soluto. Entonces las interacciones soluto-soluto se van a romper porque van a ser rodeados por el solvente. ¿Ya? Así que alternativa B, ahí estuvieron casi todos correctos los que están participando en el chat. Alternativa B de bueno. Con 60 gramos de agua y 15 gramos de soluto, independiente de la temperatura, se obtiene una solución de concentración. ¿Qué me dicen acá? Pregunta capciosa. ¿Ya? ¿Cuánto tengo de soluto? Tengo 15 gramos. Y aquí en el solvente podría tomar distintas decisiones. ¿Cierto? Planck me pregunta cómo se llama el fenómeno solvatación. Es cuando ocurre esto de las soluciones. ¿Ya? Aquí podríamos tomar distintos caminos, porque tenemos peso-volumen y peso-peso. El tema es que el volumen va a depender un poquito de la temperatura, ¿ya? Porque hay una dilatación, las cosas se expanden, pero la masa no, ¿ya? Entonces hagamos el peso-peso. ¿Les parece si hacemos el peso-peso? Porque en el fondo no depende el peso no va a depender de la temperatura, ¿ya? ¿Y cuál es el peso de esta solución? ¿Cuánto pesa la solución completa? ¿Qué me dicen? Si yo les digo que la solución pesa 60 gramos, porque el solvente es agua, ¿están de acuerdo conmigo? No deberían, porque la solución se forma por el soluto y el solvente. Entonces, esos 60 gramos de agua deben sumarse a los 15 gramos del soluto para así obtener la masa de la solución total, que en este caso serían 75 gramos. Entonces ahí recién yo tengo la masa de la solución total. El tema es que esto es un porcentaje. Recuerden que eran concentraciones basadas en porcentajes. Este número está bien hecho, pero 15 dividido en 75 me va a dar como 0, algo. Entonces, si esto es un porcentaje, hay que multiplicarlo sí o sí por 100. Y ahí recién voy a obtener el valor que vendría siendo, y ahí me ayudan, ¿cuántos? 1500 partido en 75. 75 por 10 da 750. 75 por 20 da 1500. Entonces sería 20, porcentaje sería peso, 20% va a ser rigurosos, 20% peso, porque estoy hablando de gramos y gramos. Entonces ahí sí, alternativa A. ¿Ya?
¿Por qué se parte por 75? Porque recuerde que estas concentraciones basadas en porcentaje, particularmente la concentración peso-peso, es un porcentaje donde tenemos el peso del soluto por el peso total de la solución. ¿Ya? Nuestro solvente pesaba 60 gramos y el soluto pesaba 15, entonces toda la solución pesa 75. ¿Ya? Hay que estar siempre ojo con eso. ¿Cómo andamos ahora? Última. Una solución acuosa 2% masa volumen de hidróxido de sodio tiene una concentración molar de, y ahí están las alternativas, 0,1, 0,2, 0,5, 1 molar, 2 molar. Todas estas son concentraciones molares. ¿Ya? Y ahí está la masa molar de hidróxido de sodio. Como estamos cortos de tiempo, les voy a dejar pendiente de este ejercicio, pantallazo si lo quieren resolver, peguen una vuelta. Les recuerdo a las personas que se sintieron un poquito frustradas con los ejercicios que vimos al principio, el segundo ejercicio, si no me equivoco, que es un ejercicio más largo, más difícil, pero denle una vuelta, se los encargo, por favor, denle una vuelta, ¿ya? No es un ejercicio con conceptos nuevos ni conceptos muy elevados, sino que es lo mismo, pero más largo y un poquito más tedioso, pero por favor, no lo deje pasar, no se deje vencer y póngale empeño. ¿Ya? Vimos hoy día algunos consejos prácticos, vimos definición de disoluciones, las unidades de concentración y el concepto de solubilidad. Y el concepto de solvatación también, que era súper importante. Dejamos la clase hasta aquí. Y nos vemos la próxima semana porque vamos a tener nuestra segunda clase de disoluciones, vamos a tener varias. ¿Ya? Se pone más interesante la cosa, así que tengan paciencia. Que estén muy, pero muy bien. Tengan una buena semana. Nos vemos el próximo martes. Chau, chau.